Recasco, señor López. Vamos ahora con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro. Tiene la palabra la señora López. Buenos días. Señor González, el tema que trae en esta moción, la obesidad y el sobrepeso infantil y juvenil, su vinculación con la salud y el impacto que tiene en la publicidad en el consumo de determinados productos y bebidas que las provocan o que al menos contribuyen a ello, tiene mucha importancia. Nos preocupa y nos resulta de un gran interés. De hecho, podría considerarse uno de los principales desafíos en materia de salud pública. Y eso, fíjense, pese a que Navarra se encuentra entre las comunidades con menor tasa de obesidad infantil, según el estudio Abordaje de la obesidad infantil comparativa entre comunidades autónomas, publicado en febrero de 2024 en la Revista Española de Salud Pública. Y lo es así en Navarra desde hace décadas, en buena parte por proyectos y políticas pioneras impulsadas ya en su momento por gobiernos de Unión del Pueblo Navarro. El sobrepeso y la obesidad infantil tienen severas consecuencias físicas, mentales y sociales, por no olvidar la relación directa con el nivel adquisitivo de las familias. Aquellas de niveles socioeconómicos más bajos tienden a tener mayores casos debido al acceso limitado a alimentos saludables y actividades deportivas y de ocio. El 55% de los niños y las niñas con obesidad serán adolescentes con obesidad. Además, el 80% de los adolescentes con obesidad serán adultos con obesidad, por lo que es necesario atajar este problema cuanto antes. Su origen no se debe únicamente a una alimentación inadecuada, sino que también afectan en mayor o menor grado factores genéticos, estilos de vida, por ejemplo, el sedentarismo, no dormir las horas adecuadas o factores sociodemográficos, entre otros. Y es algo en lo que se debe implicar no solo a los propios niños y adolescentes, sino también a los educadores, a las empresas, a los medios de comunicación, a las plataformas digitales, a la propia administración pública y, por supuesto, a sus familias. Fíjense, al preparar esta moción me llamó mucho la atención que uno de los principales problemas que revela el estudio Aladino 2019 es que hay un porcentaje muy importante de padres y madres, en concreto un 69,1%, que no perciben que sus hijos e hijas tengan un problema de peso cuando sí lo tienen. Por tanto, insisto, la obesidad y el sobrepeso infantil y juvenil nos preocupan y le agradecemos, señor González, que haya traído aquí este tema. Pero siento decirle también que, en mi opinión, su moción nos ha resultado un poco un batiburrillo de ideas y de propuestas para las que, además, en su mayoría, Navarra no tiene competencia. En el punto 1, usted propone que el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra restrinja o prohíba el acceso a determinados productos y bebidas a la población infantil. Y yo le pregunto, ¿el Instituto, el ISPLN, puede hacerlo? ¿Tiene competencias? En caso de que las tuviera, ¿cómo lo iba a hacer? Por otro lado, no es lo mismo, obviamente, restringir que prohibir, y parece que a usted le da lo mismo que se haga una cosa que la otra. En ese mismo punto plantea marcar criterios nutricionales básicos para su comercialización y fortalecer las normas sobre etiquetado nutricional, pero la competencia del etiquetado es de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Por tanto, tampoco sabemos muy bien qué se puede hacer desde Navarra en dicho ámbito. Vamos al segundo punto. Usted habla, de un lado, de adoptar medidas de zonificación que limiten la presencia de establecimientos de comida poco saludables cerca de escuelas, rutas escolares y parques infantiles. Y de otro, y en el mismo punto, propone defiende una política fiscal de gravámenes a estos productos. En relación con lo primero, estos alimentos y bebidas se venden también en supermercados, panaderías, bares, cafeterías, estancos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cerrar todos los que están cerca de lugares frecuentados por menores? ¿Prohibir que se establezcan nuevos establecimientos? En cuanto a la política fiscal, no sé a qué medidas o gravámenes se refiere el IVA, además de que es competencia estatal, ya se subió del 10 al 21%. Y nosotros no estamos por poner nuevos impuestos. No estamos de acuerdo y no apoyaríamos tampoco este punto de la moción. Sí estaríamos de acuerdo, sin embargo, si se trata de rebajar los impuestos a alimentos básicos y saludables como manera de fomentar su consumo. De hecho, UPN ha registrado una serie de enmiendas al nuevo Real Decreto Ley Ómnibus que se va a debatir próximamente en el Congreso de los Diputados. Medidas como suprimir el IVA de alimentos básicos, pan, leche, frutas y verduras, suprimir el IVA de carne y pescado, reducir el IVA al 5% en aceites y pastas alimenticias. Y sobre el tercer punto de la moción, como sabe, ya se ha dicho, el actual ministro de Consumo está trabajando en un Real Decreto que supone dar continuidad al iniciado por su antecesor, el señor Garzón,
y que quedó en el tintero básicamente por las diferencias con el Ministerio de Agricultura, además de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia emitió un informe con bastantes reparos al borrador. Por tanto, habría que ver en primer lugar de qué medidas estamos hablando para poder posicionarnos. En cualquier caso, el artículo 124.3 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, 13/2022, posibilita que el Gobierno establezca reglamentariamente restricciones en cuanto al contenido de los mensajes o su horario de emisión, con la finalidad de garantizar la protección de los menores, en caso de que no se hubieran adoptado códigos de conducta o de que la autoridad audiovisual competente concluya que hayan demostrado no ser suficientemente eficaces. Nosotros, antes que prohibir, somos partidarios de reforzar medidas educativas y de sensibilización, de seguir apostando por la autorregulación y la corregulación, de evaluar lo que se está haciendo y de reformular las medidas y códigos actuales de conducta si no están teniendo los efectos deseados. En cualquier caso, y más allá de que, como digo, no nos parecen adecuadas y viables las propuestas de esta moción, creemos también que, mejor que ir aprobando medidas sueltas, el Gobierno de Navarra debe abordar la reducción de la obesidad infantil de una manera integral, en un plan que acometa de manera conjunta y coordinada las diferentes perspectivas implicadas en la obesidad y el sobrepeso infantil y juvenil. Un plan con objetivos, medidas e indicadores concretos, claro está también con presupuesto, que se pueda ir evaluando de manera periódica y, en su caso, corrigiendo. En ese sentido, el Gobierno de España impulsó el Plan Estratégico para la Reducción de la Obesidad Infantil 2022-2030, elaborado en colaboración con la Fundación Pau Gasol, del que he tomado algunas ideas y datos para esta intervención. En dicho plan se afirma textualmente que podrá servir de marco de referencia a las comunidades autónomas y entidades locales para la elaboración de sus propios planes o estrategias adaptadas a su contexto en función de sus prioridades y de las medidas que ya se encuentren implementando para reducir la obesidad infantil. A nosotros nos parece que Navarra podría elaborar su propio plan e incluir en él los diferentes aspectos que ahora se están abordando, pero de manera separada. Estos aspectos en los que, como digo, ya se está trabajando y otros en los que no se está haciendo y que se podrían incorporar. Y eso es lo que proponemos con nuestra enmienda. Algunas comunidades españolas tienen iniciativas similares que se iniciaron incluso antes de la aprobación del Plan Nacional. Me refiero, por ejemplo, a Murcia o al País Vasco, por citar a las dos que los han elaborado de manera más reciente, pero hay otras comunidades que también los tienen. Y además, creemos que hay que traer propuestas realistas y realizables, medidas que, a poder ser, podamos llevar a cabo aquí en Navarra de forma efectiva, que dependan de nosotros, de acuerdo con nuestras competencias, con nuestras necesidades, con nuestros recursos y con el trabajo que ya hemos realizado. En este punto, yo quiero recordar que Navarra ha implementado desde hace muchos años diversos programas para evitar la obesidad y el sobrepeso en niños y adolescentes, entre otros los Juegos Deportivos de Navarra, que están celebrando su edición número 38. Además, en el curso escolar 2005-2006, el Instituto Navarro del Deporte y Juventud, a través del Centro de Investigación y Medicina del Deporte, puso en marcha una campaña de promoción de hábitos saludables en diferentes centros escolares. Posteriormente, en 2018, se actualizó y amplió a través del proyecto transfronterizo ANETO, y ahora se ha propuesto recuperar ese proyecto, ese programa, gracias a una moción de mi compañero Javier Trigo, que se aprobó en este Parlamento hace unas semanas. Desde hace años se desarrolla también el Plan Escolar de Frutas y Verduras en centros escolares de Navarra. En 2019 se aprobó el Decreto Foral 3/2019 de 16 de enero, por el que se establecen medidas de fomento de estilos saludables, de alimentación y del ejercicio físico en las escuelas infantiles y en los centros escolares no universitarios de Navarra, que incluyen medidas de gran calado. Actualmente también el Instituto de Salud Pública tiene en marcha la Estrategia Navarra de Alimentación Saludable, que incluye la educación en nutrición y la promoción de estilos de vida activos y saludables, y ha elaborado diversos materiales informativos, como una guía para la planificación de los menús escolares. Y no me cabe duda de que desde las entidades locales también se han desarrollado proyectos que buscan el mismo objetivo de reducir la obesidad y el sobrepeso infantil y juvenil. Iniciativas, todas ellas importantes, iniciativas que suman, pero que podrían tener un mayor impacto si se coordinan y se complementan con otras en un plan estratégico de ámbito regional del que se hiciera seguimiento. Ya termino. Con plan o sin plan, una de las cuestiones que habría que realizar es un buen análisis de cómo estamos en estos momentos en Navarra en materia de obesidad y sobrepeso infantil y juvenil. Ello incluye tener datos actualizados y analizar su evolución, algo que no me consta que exista, o al menos si existe, no me consta que sea público. Muchas gracias.